Nunca debí haber aceptado ese trabajo. Mi nombre no importa ahora. Lo que importa es lo que vi, lo que escuché y, sobre todo, lo que dejamos salir de aquella maldita mina en las montañas de San Vicente. Me contrataron como guía local porque conocía la zona, porque mi abuelo había trabajado en esas minas antes del cierre. 3 personas me pagaron bien. Marcos, un documentalista obsesionado con lugares abandonados que buscaba material viral para su canal de YouTube. Elena, una geóloga de 30 años que investigaba evidencia de un colapso estructural que nunca fue debidamente investigado por las autoridades. Y David, el camarógrafo de 28 años que no dejaba de hacer bromas nerviosas sobre fantasmas y leyendas urbanas cada vez que el silencio se volvía demasiado incómodo. ¿Te gustan las historias de terror real? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Si te atreves, quédate hasta el final, porque lo que encontramos allá abajo todavía nos está buscando. La mina San Vicente cerró en 1945. Oficialmente, un derrumbe mató a 17 mineros en las profundidades del nivel inferior. Nunca recuperaron los cuerpos. Nunca volvieron a abrir los túneles. Las familias lloraron a sus muertos sin poder darles sepultura cristiana. Y con el tiempo, la mina se convirtió en una leyenda local, un lugar del que la gente del pueblo prefería no hablar. Mi abuelo me contó otra historia antes de morir, con los ojos hundidos y las manos temblando sobre las sábanas del hospital. No fue un derrumbe, mijo. Fue algo que encontraron demasiado abajo, en los túneles nuevos que excavaron buscando una veta de plata. Algo que no debió ser despertado. Los que salieron vivos no eran los mismos hombres que bajaron esa mañana. Llegamos al sitio un martes gris de octubre, cuando las nubes bajas amenazaban lluvia y el viento arrastraba hojas muertas por el camino abandonado que conducía a la entrada principal. La estructura estaba sellada con tablones de madera podridos por décadas de lluvia y abandono, manchados de musgo verde oscuro. Alguien había intentado reforzar el sello con cadenas oxidadas que colgaban como intestinos metálicos, y había señales de que esas cadenas habían sido añadidas recientemente, quizás en los últimos años. El letrero de advertencia apenas se leía bajo capas de óxido y mugre. Peligro, prohibido el paso, riesgo de colapso estructural. David rió nervioso mientras ajustaba su cámara profesional sobre el hombro, revisando los niveles de audio en su monitor portátil. Perfecto para el thumbnail, ¿no? Exploramos la mina maldita, casi morimos, los algoritmos van a amar esto. Elena ignoró el comentario y examinó la estructura con su linterna táctica de alta potencia, pasando el haz de luz sobre cada tablón, cada cadena, cada grieta en la madera hinchada por la humedad. Los tablones están frescos en algunos puntos, dijo con voz preocupada, arrodillándose para examinar mejor las marcas de sierra en la madera. Alguien estuvo aquí hace poco, quizás hace un mes o 2. Miren las marcas de herramientas modernas. Tenía razón. Algunas maderas mostraban marcas de sierra eléctrica, brillantes y limpias, como si alguien hubiera intentado reforzar el sello recientemente, desesperadamente. Eso debió habernos detenido. Debió habernos hecho dar media vuelta, subir a nuestros vehículos y olvidar todo el asunto. Pero el dinero ya estaba pagado. El equipo ya estaba preparado. Y ninguno de nosotros quería admitir el miedo que comenzaba a trepar por nuestras espinas dorsales como arañas de hielo. Arrancamos los tablones con una palanca de acero que Marcos había traído específicamente para este propósito. El primer tablón cayó con un crujido húmedo y enfermizo, revelando oscuridad absoluta detrás, una negrura tan densa que nuestras linternas parecían ser absorbidas por ella. Un olor salió de la abertura como una exhalación viciada. Tierra mojada mezclada con óxido, hongos descompuestos y algo más que no supe identificar entonces, pero que haría que mi estómago se retorciera. Algo orgánico y podrido, como carne vieja olvidada en un sótano durante el verano. Dios, qué hedor,
Marcos se cubrió la nariz con su bufanda de lana, haciendo una mueca de asco. ¿A qué huele eso? ¿Animales muertos? A 80 años de abandono, respondí, aunque sabía que mentía, aunque podía sentir que aquel olor era diferente, que había algo profundamente antinatural en aquella mezcla. Entramos en fila india, con nuestras linternas cortando la oscuridad, como cuchillos inútiles contra una pared de terciopelo negro. Yo iba primero con mi linterna industrial de 10.000 lúmenes, seguido por Elena con su equipo de medición geológica colgando de su mochila. Luego Marcos con una cámara GoPro montada en su casco de exploración. Y David cerraba la marcha con la cámara profesional sobre su hombro, filmando cada paso que dábamos hacia las entrañas de la montaña. La entrada descendía en un ángulo pronunciado de casi 30 grados y las paredes resumaban humedad constante que formaba charcos oscuros en el suelo, irregular. El aire se sentía pesado y viciado, como si tuviéramos que masticarlo antes de respirarlo. Cada inhalación requería un esfuerzo consciente. Los primeros 100 metros fueron relativamente tranquilos, si es que se puede llamar tranquilo a descender por un túnel claustrofóbico hacia las entrañas de una montaña. El túnel principal mostraba los restos de la infraestructura minera de la época. Rieles oxidados que se perdían en la oscuridad como venas de metal muerto, vigas de soporte de madera que gemían con el peso de 80 años y toneladas de roca sobre ellas, lámparas de carburo colgando de ganchos herrumbrados como frutos marchitos de un árbol muerto. Nuestras linternas creaban sombras que danzaban en las paredes húmedas como figuras retorcidas, y más de una vez juré que había visto algo moverse en la periferia de mi visión. David intentaba mantener el ambiente ligero, llenando el silencio opresivo con su charla nerviosa. ¿Saben? Mi abuela decía que los mineros muertos nunca abandonan sus túneles. Se quedan buscando la salida para siempre, caminando por los mismos pasillos, repitiendo los mismos movimientos. Cállate, David. Elena no sonaba divertida y su voz tenía un tono cortante que no le había escuchado antes. No necesitamos más razones para estar nerviosos. El goteo constante del agua creaba un ritmo hipnótico que llenaba cada silencio entre nuestras palabras. Plop, como un metrónomo marcando el tiempo, como un reloj contando los segundos que nos quedaban antes de que todo cambiara para siempre. A los 200 metros, justo donde el túnel hacía una curva pronunciada hacia la izquierda, encontramos la primera anomalía que hizo que mi sangre se enfriara. Elena se detuvo bruscamente, levantando una mano para que nos detuviéramos, casi haciendo que Marcos chocara contra ella en la oscuridad. Esperen. Todos, miren esto. Su linterna iluminaba el suelo cubierto de polvo de décadas. Polvo que debería haber permanecido intacto desde el cierre de la mina, pero sobre ese polvo había huellas frescas, claramente visibles, perturbadoramente recientes. No eran de botas mineras antiguas, ni de las patas de animales pequeños, que a veces buscan refugio en cuevas abandonadas. Eran huellas descalzas, largas y estrechas, con dedos que parecían haberse extendido demasiado, como si los huesos hubieran sido estirados. Podrían ser de algún vagabundo, sugirió Marcos, pero su voz temblaba ligeramente y podía ver que sus manos apretaban la cámara con más fuerza de lo necesario. Un vagabundo descalzo en una mina abandonada a 20 kilómetros del pueblo más cercano. Elena se arrodilló para examinarlas mejor, sacando una cinta métrica de su mochila. Estas huellas tienen algo profundamente raro. Los dedos miden casi 10 centímetros de largo, y mira la profundidad de las marcas en el polvo. Lo que sea que hizo estas huellas pesa al menos 80 o 90 kilos. Las huellas se dirigían hacia el interior de la mina, desapareciendo en un túnel lateral que se abría en la pared derecha como una boca oscura. Saqué el mapa que Elena había conseguido de los archivos históricos de la compañía minera. Ese pasaje no está en los planos originales, dije, sintiendo que mi voz sonaba extraña. Según esto,
No debería haber ningún túnel lateral aquí. Elena comparaba su mapa digital con la realidad. Tienes razón, alguien lo excavó después del cierre oficial, o antes, y nunca lo registraron en los documentos. Decidimos seguir el túnel principal primero, marcando la ubicación del pasaje desconocido con cinta reflectante naranja. Pero cada paso que dábamos me llenaba de una sensación creciente de que estábamos siendo observados, de que algo en la oscuridad, más allá del alcance de nuestras linternas, nos seguía con paciencia infinita. No podía explicarlo racionalmente, pero la piel de mi nuca se erizaba constantemente y cada pocos pasos tenía que resistir el impulso de girarme bruscamente. El silencio se volvió opresivo de una manera difícil de describir. No era simplemente la ausencia de sonido, era como si el silencio mismo tuviera peso, como si presionara contra nuestros tímpanos. Nadie hacía bromas ya. Las risas nerviosas de David habían cesado por completo. Solo existía el sonido de nuestros pasos sobre el suelo húmedo, nuestra respiración trabajosa en el aire viciado, y ese maldito goteo constante. Plop, plop, plop. Entonces escuchamos el primer sonido extraño que hizo que todos nos congeláramos instantáneamente. Un golpe metálico resonó desde las profundidades, claro y distinto, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta pesada contra los rieles oxidados. El sonido rebotó por el túnel, multiplicándose en ecos que parecían venir de todas direcciones. Todos nos detuvimos como estatuas. ¿Escucharon eso? David susurró, y por primera vez su voz no tenía ni rastro de humor. Esperamos en silencio absoluto, conteniendo la respiración, escuchando con cada fibra de nuestro ser. 30 segundos que parecieron 30 minutos, un minuto completo en el que solo existía el latido acelerado de nuestros corazones y el goteo del agua. Nada más. Fue solo algo que cayó. Marcos intentó sonar convincente. Estas minas son viejas, las estructuras se deterioran, las cosas se caen solas. Continuamos avanzando, pero ya nadie hablaba. La mina parecía tragarse nuestras voces, ahogarlas en su oscuridad antigua. Las paredes se estrechaban gradualmente, forzándonos a caminar en fila más apretada. La madera de las vigas de soporte mostraba marcas extrañas que ninguno de nosotros comentó en voz alta, pero que todos notamos, arañazos profundos que no parecían hechos por herramientas de minería, arañazos que sugerían garras o uñas, marcas paralelas que sugerían dedos arrastrándose por la madera. A los 400 metros, en el punto más profundo que habíamos alcanzado, encontramos la primera señal inequívoca de que los mineros originales habían intentado contener algo. Un muro improvisado de tablones verticales y horizontales, reforzado con escombros y rocas, bloqueaba parcialmente el túnel. No era parte de la estructura de soporte normal. Era una barricada desesperada, construida apresuradamente con lo que tuvieran a mano. Los tablones mostraban marcas de hachas donde habían sido cortados a toda prisa y los escombros habían sido apilados sin orden alguno, como si los hombres que lo construyeron hubieran estado trabajando en pánico absoluto. Elena iluminó una inscripción en la pared de roca junto a la barricada y cuando leyó las palabras en voz alta, su voz tembló. Letras irregulares, profundamente grabadas con carbón o quizás con sangre seca que se había oxidado hasta volverse casi negra. No Abraham, está hambriento. Dios nos perdone por lo que despertamos. La fecha debajo, también grabada en la roca, 15 de marzo de 1945, 3 días antes del cierre oficial de la mina. Mierda. David retrocedió un paso y escuché el clic distintivo de su cámara apagándose. Esto no me gusta nada. Deberíamos irnos. Es solo para asustarnos. Marcos intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban visiblemente mientras fotografiaba la inscripción. Los mineros eran supersticiosos en esa época. Probablemente escucharon ruidos extraños y se asustaron, pero Elena
Había encontrado algo más en el suelo junto a la barricada. Restos de dinamita vieja, al menos una docena de cartuchos sin explotar cubiertos de polvo y moho verde. Y junto a ellos, envuelto en lo que alguna vez fue una bolsa de cuero, había un cuaderno. Lo recogí con manos temblorosas. El cuero se desintegraba al tacto, pero las páginas interiores estaban relativamente preservadas. La letra era temblorosa, desesperada, y se hacía progresivamente peor en las últimas entradas. Leí en voz alta. Día 23. Los golpes continúan cada noche, siempre después de la medianoche. Vienen de abajo, de los túneles más profundos que excavamos la semana pasada. Los hombres están aterrorizados y algunos se niegan a bajar. El capataz insiste en que son ecos naturales, pero yo sé lo que escucho. Algo responde cuando hablamos. Algo imita nuestras voces desde la oscuridad. Pasé a la siguiente entrada. Día 24. Perdimos a Jiménez esta madrugada. Bajó solo al nivel inferior porque juraba haber escuchado a su hermano llamándolo, pero su hermano murió hace 3 años. No regresó. Encontramos su pico en el túnel más profundo. Tiene marcas de dientes, marcas profundas en el mango de madera. Dios santo, tiene marcas de dientes que no son de ningún animal que yo conozca. Mi voz temblaba. Día 25. Lo vimos esta noche. No puedo describirlo completamente. No es humano, pero tampoco es animal. Es algo intermedio, algo que una vez fue humano, pero que cambió, que se adaptó a vivir en la oscuridad absoluta. Vivía allá abajo, en cavernas naturales que abrimos sin querer. Lo despertamos. Está hambriento. Hemos sellado el nivel inferior, pero los gritos continúan. Los gritos que suenan exactamente como nuestras voces. La última entrada era casi ilegible, escrita con sangre. Día 26. Somos los últimos 5. Los demás están muertos, o peor. Vamos a sellar la entrada principal con explosivos esta noche. Si alguien encuentra este cuaderno, por el amor de Dios, no abran los sellos. Dejadlo morir de hambre en la oscuridad. Es lo único que puede detenerlo. Un silencio helado cayó sobre nosotros. Deberíamos irnos, dije finalmente. Ya tenemos suficiente material. Estoy completamente de acuerdo. David ya estaba dándose la vuelta, pero entonces las escuchamos. Voces que venían desde las profundidades, más allá de la barricada. Voces que sonaban exactamente como las nuestras. Deberíamos irnos, era mi voz, pero no había movido mis labios. Estoy completamente de acuerdo, la voz de David, pero David estaba a mi lado, pálido como un cadáver. Elena apuntó su linterna hacia la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Y desde la negrura su propia voz respondió, ¿hay alguien ahí? No era un eco. Era una imitación perfecta, con un retraso deliberado, como si algo estuviera procesando las palabras antes de repetirlas. ¡Mierda! ¡Nos vamos ahora! David comenzó a retroceder, pero Marcos, ese idiota curioso, se acercó a la barricada. Tiene que haber una explicación racional. Acústica extraña de la cueva. Marcos, aléjate de ahí. Elena lo agarró del brazo. Demasiado tarde. Algo golpeó la barricada desde el otro lado. Un golpe tan fuerte que algunas tablas se astillaron inmediatamente. Luego otro y otro, como si algo enorme intentara romper el sello que había contenido durante 8 décadas. Y entonces vimos el brazo. Se deslizó entre las tablas rotas, blanco como un gusano, pero era definitivamente un brazo humano que había crecido demasiado largo, con la piel estirada sobre huesos deformados. Los dedos se extendieron lentamente, buscando a tientas, y las uñas eran negras y largas como garras. Todos corrimos. No fue una retirada organizada, fue pánico puro y primitivo. Las linternas rebotaban locamente, creando sombras enloquecidas. Tropecé con los rieles oxidados y casi caí.
pero el terror puro me mantuvo en pie. Detrás de nosotros, el sonido de madera astillándose llenaba el túnel. La barricada que había contenido aquella cosa durante 80 años estaba cediendo. ¡La salida!, gritó David con voz histérica. ¡Tenemos que llegar a la salida! Pero estábamos a 400 metros bajo tierra y el túnel ascendía en un ángulo que hacía arder nuestros pulmones. El aire viciado no era suficiente. Cada respiración era una agonía, pero seguíamos corriendo porque la alternativa era peor. Escuchamos el sonido detrás de nosotros. No eran pasos normales, era un arrastre húmedo, como algo que se movía con extremidades que no estaban diseñadas para caminar, y era rápido. Mucho más rápido de lo que debería ser posible. Elena cayó, tropezó con una viga caída y se golpeó la rodilla con un crujido horrible. Gritó de dolor y Marcos y yo nos dimos la vuelta para ayudarla, pero David siguió corriendo sin mirar atrás. «¡Déjenme!», Elena lloraba de dolor. «¡No puedo correr!». «No seas estúpida». Marcos la levantó, pasando su brazo sobre sus hombros. «Nadie se queda. Vamos». Cojeamos juntos por el túnel y fue entonces cuando cometí el error de girar mi linterna hacia atrás. Nunca debí mirar. Lo vi. Solo fragmentos, solo destellos en el caos de luz y sombra, pero fue suficiente para que esa imagen quedara grabada en mi mente para siempre. Era alto, demasiado alto para los túneles, al menos 2,5 metros, así que se arrastraba semiagachado con esos brazos imposiblemente largos. La piel era del color de algo que nunca había visto la luz del sol, estirada sobre una estructura ósea que sugería vagamente forma humana, pero retorcida. Las piernas eran tan largas y deformes como los brazos. No podía ver su cara claramente, pero sí vi los ojos. Pálidos, casi blancos, sin pupilas visibles, pero que de alguna manera veían perfectamente en aquella oscuridad. Y entonces abrió la boca. Una boca de grande. No rugió ni gritó. Abrió la boca y habló con mi voz. «¡Déjenme! No puedo correr, déjenme». Las palabras exactas que Elena había dicho momentos antes. Corrimos más rápido, Elena gimiendo de dolor con cada paso, pero negándose a detenerse. Marcos respiraba en jadeos desesperados. Yo sentía que mis piernas iban a ceder en cualquier momento, pero el terror me impulsaba hacia adelante. Pasamos junto al túnel lateral que habíamos marcado antes. Mi linterna capturó algo en su interior durante una fracción de segundo. Más huellas, docenas de ellas, y algo más. Equipos modernos destrozados, mochilas desgarradas, una cámara digital rota que todavía tenía una pegatina reciente. Alguien más había estado aquí y no había sobrevivido. «¡David!», gritó Marcos con voz desesperada. «¡David! ¡Espéranos!». Su voz rebotó en las paredes, y desde atrás, desde las profundidades, escuchamos la respuesta perfecta. «¡David! ¡David! ¡Espéranos!». Pero no era la voz de Marcos, era la voz de David. Comprendimos entonces el horror completo. David ya no estaba gritando. David había dejado de hacer ruido. Y aquella cosa había aprendido su voz. Elena comenzó a sollozar mientras cojeaba, pero no dejó de moverse. Marcos la arrastraba prácticamente. Y yo iluminaba el camino con manos que temblaban tanto que la luz rebotaba erráticamente. 200 metros, 100 metros. Podía ver un rectángulo gris a la distancia, la entrada sellada que habíamos abierto. Luz del día filtrándose. Salvación. 50 metros. Algo agarró mi pierna. Me caí de bruces. El aliento salió de mis pulmones en un grito. La linterna rodó por el suelo, girando locamente, iluminando fragmentos de pesadilla. Ese brazo blanco y demasiado largo envuelto alrededor de mi tobillo. ¡No! Marcos se dio la vuelta, dejando a Elena apoyada contra la pared. Agarró mi brazo con ambas manos y tiró. ¡Suéltalo! Podía sentir los dedos apretando, las uñas clavándose en mi piel.
Pateé desesperadamente con mi pierna libre y mi bota conectó con algo blando pero firme. La cosa hizo un sonido, un silbido agudo que no era de ningún animal que yo conociera, y me soltó. Marcos me arrastró hacia atrás mientras yo gateaba desesperadamente. Elena ya había llegado a la entrada, arrastrándose sobre manos y rodillas. La luz del día la bañaba. 20 metros. Miré atrás una última vez. La cosa había salido completamente de las sombras. Vi su forma completa. Era como si hubieran tomado a un ser humano y lo hubieran estirado, deformado. Las extremidades demasiado largas, las articulaciones doblándose en direcciones incorrectas, la columna vertebral curvándose de forma antinatural, y la cabeza era lo peor, casi calva, con mechones de cabello blanco colgando en jirones, la piel tan tensa que podía ver cada hueso del cráneo. Los ojos sin pupilas me miraban. La boca se abrió de nuevo. Esta vez habló con la voz de David. Luz, duele, pero salida, salida, mundo arriba, voces arriba. En ese momento, el horror absoluto. Aquella cosa había vivido 80 años en oscuridad total. Había sido un minero una vez, o quizás varios mineros fusionados y transformados por algo que encontraron en lo más profundo. Había sobrevivido comiendo ratas, murciélagos, cualquier cosa que se aventurara en los túneles, y ahora, por primera vez en 8 décadas, veía una salida. Veía la luz del día, y aunque le doliera, ahora sabía que había un mundo allá afuera, un mundo lleno de voces para imitar, un mundo lleno de presas. ¡Corre!, grité. Salimos tropezando a la luz del día, cayendo sobre la hierba húmeda, aspirando aire fresco que sabía a libertad. Elena lloraba de alivio, Marcos vomitó, y yo me di la vuelta para ver la entrada. La cosa se había detenido justo en el umbral, donde la luz del día tocaba la oscuridad. Podía ver su silueta retorciéndose. Extendió un brazo hacia la luz y la piel comenzó a humear ligeramente. La luz le dolía, pero no lo detenía. Estaba aprendiendo, adaptándose. Retrocedió hacia las sombras, pero antes de desaparecer, habló una última vez con una voz que debió pertenecer a uno de los mineros originales. Esperaré, esperaré a la oscuridad, y entonces saldré. Corrimos hasta el pueblo más cercano, los 20 kilómetros completos. Llamamos a la policía. Les contamos todo. Nos miraron como si estuviéramos locos. Regresaron a la mina con un equipo de búsqueda. Lo que encontraron fueron las pertenencias de David. La cámara destrozada, su mochila rasgada, manchas grandes de sangre. Pero no encontraron su cuerpo. Y no encontraron a la criatura. Sellaron la entrada de nuevo, esta vez con concreto reforzado con varillas de acero. Pusieron señales de advertencia más severas. Declararon el área altamente peligrosa. Caso cerrado. David fue declarado muerto en un accidente de exploración. Pero yo sé la verdad. Elena lo sabe. Aquella cosa todavía está allí, esperando. Y ahora conoce el camino hacia la superficie. Eso fue hace 3 meses. Hace 2 semanas, un grupo de adolescentes rompió el sello nuevo para hacer un video viral. 2 de ellos no regresaron. Los otros 3 fueron encontrados vagando por el bosque al amanecer, en shock profundo. Cuando finalmente pudieron hablar, juraron que habían escuchado voces en la oscuridad, voces que sonaban exactamente como las de sus amigos perdidos, llamándolos a adentrarse más profundo. Hace una semana, un vagabundo fue encontrado muerto en el bosque cerca de la mina. Las marcas en su cuerpo no coincidían con ningún animal conocido. Los forenses estaban desconcertados y sus compañeros dijeron que había estado actuando extrañamente en los últimos días, hablando solo constantemente, manteniendo conversaciones con voces que nadie más podía escuchar. Hace 3 días, Elena me llamó a las 4 de la mañana, histérica. Había escuchado a alguien susurrar su nombre completo fuera de su ventana del 2.º piso a las 3 de la mañana. Cuando miró,
No había nadie, pero a la mañana siguiente había una huella en la tierra suave de su jardín, directamente bajo su ventana. Una huella descalza, larga y estrecha, con dedos que se extendían demasiado. Y anoche, mientras escribía esto, escuché un golpe en mi puerta. Un golpe suave, casi tímido. Luego escuché mi propia voz desde el otro lado. «Abre, abre la puerta, tengo frío. La luz duele menos ahora, déjame entrar». No abrí. Me senté en silencio absoluto, conteniendo la respiración, rezando para que se fuera. Los golpes continuaron toda la noche, volviéndose progresivamente más insistentes. A veces era mi voz, a veces era la voz de Elena, a veces era la voz de Marcos, y a veces, horriblemente, era la voz de David. Esta mañana, cuando el sol finalmente salió, esperé 30 minutos antes de atreverme a mirar. Cuando finalmente salí, había huellas por todas partes. Docenas de ellas, circulando mi propiedad, como si algo hubiera estado dando vueltas durante horas, explorando, aprendiendo el terreno, memorizando cada entrada y salida, estudiando cómo vivimos. Está aquí arriba ahora. Ya no necesita la oscuridad de la mina, se ha adaptado y sigue hambriento después de 80 años. Si estás escuchando esto, si vives cerca de las montañas de San Vicente, no vayas allí. No importa cuán curioso estés, no importa cuánto dinero te ofrezcan, no importa qué voces familiares escuches llamándote. Y si alguna noche escuchas tu propia voz susurrando fuera de tu ventana, si escuchas a alguien que suena exactamente como tú pidiendo que lo dejes entrar, no abras la puerta, no abras la ventana, enciende todas las luces y espera al amanecer. Porque ya no está solo en la mina, está afuera. Está libre, está aprendiendo a vivir entre nosotros. Y ahora mismo, mientras lees esto, podría estar aprendiendo dónde vives tú. Si esta historia te dejó sin dormir, déjame un comentario contando si te atreverías a entrar a esa mina. Dale like si quieres más historias de terror real. Y suscríbete porque la próxima semana tengo algo aún más aterrador. Nos vemos si sobrevives hasta entonces.